existen quiebres en lo que significa el andar de la comunidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de quiebres es algo que está, voy a utilizar esta palabra, este término, normalizado, pero después ocurre algo y después ahí aparece un quiebre, ¿bien? Entonces, ese quiebre se dio en el año 2006, después del 30 de marzo, cuando la comunidad boliviana vivía hacinada, había mucha explotación laboral, ya era normal que existan talleres ilegales en el cual se utilizaban, a ver, incluso había una película en el cual hacían como una especie de réplica de lo que se vivía en otros talleres donde el costurero estaba encadenado. Habían talleres donde les echaban llave a la puerta y nadie podía salir. Habían talleres donde cuando la gente ingresaba les pedían sus documentos y los retenían los documentos y nadie podía salir sin documentación. O sea, había muchas cosas en esos años. Pero luego de lo que fue la tragedia de Luis Viale, el 30 de marzo del año 2006, empezamos a observar ese quiebre en el cual la comunidad boliviana empieza a darse cuenta que estaba siendo explotada, ¿no? En esos años no había muchos fabricantes bolivianos como existen hoy. En esos años principalmente los empresarios eran de nacionalidad coreana y judía, quienes contrataban mano de obra barata de los residentes bolivianos y les estoy comentando de qué manera vivían. Pero si bien los empresarios estaban muy arriba, pero ellos también a veces contrataban a propios bolivianos para de algún modo regentear los lugares, ¿no? Entonces todo eso se empezó a evidenciar desde el año 2006. Bueno, una de las razones por el cual también este quiebre para nosotros fue muy importante porque a partir de ahí también se empezó a evidenciar que había mucha gente que vivía hacinada o era explotada porque no tenía documento. Entonces el documento surge a raíz de una ley denominada en su momento la ley Patria Grande, en ese momento el expresidente Néstor Kirchner hace una ley, o por lo menos una ley que se venía encaminando, pero a partir de ahí empieza a observarse también lo que era una documentación precaria que venía de la mano de lo que se denomina el Mercosur, ¿no? Que te daban una precaria, pero a partir de eso ya mínimamente uno podía realizar su documento, cosa que antes no había, era difícil, la gente tenía que esperar 2, 3, 4 años para realizar su documento. Si bien hasta estas alturas en ese sentido se ha cambiado, pero en definitiva todo lo que surgió, esas modificaciones de esa estructura que venía de algún modo esclavizando a nuestra gente, todo eso empezó a caer esa estructura a raíz de lo que significó el caso Luis Vial.